Hola amigos de Fatah, estamos en tiempo de Cuaresma, en tiempo de conversión, porque fundamentalmente la Cuaresma nos plantea, nos invita a que miremos hacia adentro y veamos todo aquello que tenemos que ir transformando con la ayuda del Espíritu Santo. Raúl, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar contigo aquí charlando. Estaremos un ratillo. Bueno, pues hoy el tema es de conversión y lo que vamos a hacer en primer lugar es ponernos delante de la Virgen que nos ayude a que de nuestro corazón y de nuestra mente y por medio de nuestra palabra, de nuestra boca, pues salga fundamentalmente aquello que el Espíritu Santo estime lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Raúl, esto de conversión y Cuaresma está de moda, ¿no? Sí, conversión y conversación es lo que vamos a tener, ¿no? Sí. Sí, hombre, conversión y cuaresma, sí, es que es casi sinónimo, ¿verdad? Conversión y cuaresma. Bueno, pues el primer disparo, porque ya se sabe que no hay que perder mucho en los podcasts. ¿La conversión es transformar tu moralidad en una que sea socialmente aceptada? Uy, qué pregunta más rara has hecho. Tu moralidad, a ver, repíteme. Tu moralidad, la conversión es transformar tu moralidad en la moralidad socialmente aceptada. Pues es evidente que no es eso. O sea, no sabía si ibas de broma o que se te había... No. No sé. O sea, No, es evidente que no. A ver, por descender, ¿no? A ver, la conversión, o sea, la conversión ¿qué es? Es dar un giro, es convertirse. O sea, conversión significa lo que la misma palabra dice, que es convertirse. Cuando alguien se convierte de princesa a sapo o de sapo a príncipe, pues se convierte en una persona distinta, ¿no? Pues conversión es eso. Convertirte es pasar de ser una persona, pasar de una persona a ser una persona distinta. Una persona distinta que es aquella que se reviste de Cristo. De manera que sea Cristo quien viva en él. O sea, eso es dar un giro totalmente a dejar de estar pensando en ti todo el día, que es lo propio del hombre, que está condenado a vivir siempre mirándose el ombligo, condenado, digo, por el pecado original, a poner los ojos fijos en aquel que es el que da sentido a su vida, ¿no? El que logra colmar todas sus aspiraciones, que es Jesucristo. Uh-huh. Con lo cual está claro que convertirse para un cristiano no es seguir una pauta moral. No, porque no tanto una pauta moral, ni siquiera la moral de la Iglesia. O sea, no se trata de una moralidad, sino se trata de poner los ojos fijos en Jesucristo, ¿no? De encontrarse con Jesucristo, porque eso es el cristianismo. Es un encuentro personal con Cristo resucitado, que aquel que se lo encuentra ya no es el mismo. O sea, tú piensas, por ejemplo, en Saulo. Eso sí que fue una conversión, ¿no? Uh-huh. Se encontró con Cristo camino de Damasco y ya no fue el mismo. Uh-huh. Ni siquiera en el nombre. Ya no fue Saulo, fue Pedro. De hecho, en la Escritura, aquel que tiene un encuentro con Cristo, en muchos casos pues se cambia el nombre. Abraham, por ejemplo, pasó de ser Abraham a ser Abraham. Pedro fue, o Cefas fue Pedro. Saulo fue Pablo, ¿no? Realmente hay casos, y por ejemplo, las monjas que van a los monasterios, lo primero que hacen es cambiarse su nombre, ¿no? Y si te llamabas Cristina López, pues te llamas pasas a llamarte Sor María del Camino, por ejemplo. Pero no me negarás, Raúl, que antes, cuando la sociedad estaba mucho menos paganizada que actualmente, cuando venía tiempos de Cuaresma, pues prácticamente se nos indicaba que nuestros usos, nuestras costumbres individuales fueran lo más cercanas a la moralidad, a la moral socialmente establecida, aceptada. Y aquello hacía que, entre comillas, fuera mucho más sencillo vivir la Cuaresma, ¿no? Es decir, convertirse es mucho más complicado que seguir una pauta que alguien te da. Sí, lo que pasa es que también es cierto que bueno, a veces ese tipo de conversiones o de sacrificios cuaresmales, pues bueno, habría que ver si eran auténticos en muchos casos, me refiero, porque eran lo que decías tú, era la moral dominante
y bueno, pues ese tipo de sacrificios un poco externos, pues el propio Cristo dice que no quiere ese tipo de sacrificios, que lo rechaza, ¿no? Ujú. O sea, ¿el sacrificio cuál es? Dice, el verdadero sacrificio es un corazón quebrantado y humillado. Ese sacrificio tú no lo desprecias. Un Ujú. corazón quebrantado, humillado. Ese es el verdadero sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, bien, antes podía facilitar estar en un estado, en una actitud cuaresmal, una actitud de renuncia, de sacrificio, etcétera, pero bueno, pues también tenía sus inconvenientes, porque podía ser una actitud en algunos casos, pues porque la sociedad te la mandaba así, socialmente era lo propio, pero por dentro podías ser perfectamente tener un corazón pagano, ¿no? Ujú. Ahora como no hay que ocultar nada, al contrario, ahora el que hace ese tipo de sacrificios cuaresmales, por llamarlos de alguna manera, pues es más bien el que es perseguido, ¿no? O el que es mirado como un tipo extraño. Ujú. Dentro de lo que sería el camino de conversión, vamos a intentar seguir desde lo externo a lo interno. Eh, el ayuno, evidentemente, es algo externo, pero que en teoría ayuda a que el interior se transforme. El ayuno y la abstinencia, ¿en qué medida nos ayudan a esa conversión, a ese paso de conversión? A ver, de lo que se trata es la cuaresma. La Iglesia pone una serie de armas. En este caso me hablas del ayuno, oración, ayuno, limosna. En Ujú. este caso el ayuno, son ayudas para que se produzca este encuentro, para facilitar ese encuentro. O sea, esto es como el que quiere ir a una discoteca, ¿vale? Y quiere tener un encuentro con alguna chica, ¿no? Pues ¿qué hará? Pues hará signos, ¿no? Se pondrá guapo, digo yo, se peinará, se echará colonia, irá, pues yo qué sé, al lugar donde haya chicas. No sé si el ejemplo es muy bueno, yo soy muy malo poniendo ejemplos. Pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, pues este gesto, ¿cuál es? El gesto del ayuno, pues como dice Cristo, ¿no? Para decir, oye, mira, que no solo de pan vive el hombre. O sea, que mi vida, tengo que poner mi seguridad en el Señor. Que mi vida no está en el pan que es signo de tus seguridades, ¿no? El dinero, el pan, a veces queremos que Cristo sea un panadero, ¿no? O sea, al que le pedimos, oye, ahora dame pan, ahora dame dinero, ahora dame un coche, ahora dame, ¿sabes? Como si fuera, pues eso, un panadero al que le estemos siempre pidiendo. Y bueno, pues con el ayuno lo que hacemos es decir, mira, Señor, tú eres más importante que la comida. O sea, es un signo, pero que es importante, claro que sí, porque en el fondo estamos diciendo al Señor hacia Él y nos lo estamos diciendo a nosotros también. Estamos diciendo a nosotros que, oye, que en tu vida es importante Dios, tan importante como que un día no te vas a sentar a comer. Un día, un viernes, o el miércoles de ceniza, por ejemplo. Oye, o no hace falta que sean solo los viernes, que lo puedes hacer durante todo el año. Este tipo de sacrificio, que la palabra sacrificio es como muy voluntarista. A mí no me gusta demasiado, pero es en el sentido de signos, ¿no? De signos hacia el Señor, signos de amor hacia el Señor. O sea, tú cuando estás con tu amada, o sea, cuando estás con tu amada, estoy pensando yo con mi mujer o en el noviazgo o lo que Ujú. sea, es que te daba igual el tiempo, el espacio, no sé cómo decirte, estabas en una especie de nube porque estabas con tu amada, ¿sabes? Y entonces no te importaba demasiado si comías lo que comías como que si no comías. Mientras estuvieras con ella, ¿sabes? Pues esto es lo mismo con el Señor, ¿no? O sea, dices, oye, como no solo de pan vive el hombre, en vez de comer, voy a dedicarme a estar con el Señor, a rezar o a estar contemplando al Santísimo. ¿Por qué la Iglesia nos abre cada año con su tiempo litúrgico de la Cuaresma, ese momento de desierto y de Cuaresma? ¿Es que los que estamos en la Iglesia no nos transformamos a pesar de llevar muchos años? ¿Seguimos siendo igual de malos? Bueno, yo creo que, a ver, la cuaresma es un tiempo favorable, un tiempo propicio, también una ayuda. Al final, la cuaresma es el tiempo más existencial, porque nuestra vida es siempre cuaresma. O sea, nuestra vida siempre está llena de tentaciones. O sea, nuestra vida no es la Pascua. La Pascua sí que la vivimos aquí como anticipo, pero plenamente la Pascua la viviremos en el cielo, cuando estemos con el Señor plenamente, ¿no? Y ya no exista ni llanto, ni duelos, ni pesares, ni pecados. Sin embargo, ahora en nuestra vida es una cuaresma, siempre. O sea, esto que las tres tentaciones famosas de Jesucristo son las tres tentaciones que nosotros vivimos todos los días. Entonces, ¿por qué la Iglesia nos dice que cada año tenemos que repetir esto? Porque es necesario convertirse cada día, ¿no? O sea, pasar de ser tú a ser Él, a pasar de buscar cosas del Señor a buscar solo al Señor, independientemente.
O sea, porque a veces pedimos cosas al Señor, ¿no? Y bueno, pues la cuaresma es un tiempo para decir, mira, no, yo quiero al Señor, no quiero que me dé cosas, quiero al Señor por ser el Señor. Ujú. Dentro de lo que sería la cuaresma, pues es un tiempo litúrgico que está muy bien establecido. Bueno, para los que estamos dentro de la iglesia sabemos que los tiempos litúrgicos son maravillosos, son preciosos. Y cada día y cada semana las lecturas de cada Eucaristía están tan bien seleccionadas, tan bien colocadas, que el simple hecho de la lectura espiritual de las palabras que están asignadas para ese día, para la Eucaristía, son preciosas. Pero en el tiempo de Cuaresma, Raúl, el proceso que se lleva a lo largo de las diferentes semanas, eh, si nosotros no somos capaces, si yo no soy capaz de seguir esa pauta hasta llegar a la Pascua, me tengo que sentir, entre comillas, derrotado, entre comillas, perdedor. No, no, hombre, a ver, la cuaresma es lo que decimos, la cuaresma es la vida, ¿no? Entonces, si uno se equivoca, hace cosas mal en la vida, no se tiene que sentir perdedor. O sea, nosotros somos pecadores redimidos, ¿vale? O sea, queridos por el Señor, salvados por el Señor. No, no pasa nada, la cuaresma, o sea, yo ha habido cuaresmas, hablo ahora de mi experiencia personal, ha habido cuaresmas, pues que no me he enterado. O sea, que ha llegado el último día, ha llegado la Pascua y digo, anda, ¿y yo qué he hecho esta cuaresma? Como mucho habré hecho, pues pues mira, pues como antes tomaba pues vino para las comidas, pues dejé de tomar vino para las comidas durante cuaresma. Pero bueno, un gesto externo y nada más, eso fue mi cuaresma. Bueno, pues otras cuaresmas el Señor me ha concedido pues momentos de intimidad con el Señor, pues estar más atento a la oración, pues rezar más, no más cantidad, sino más calidad también. En fin, cada uno hace lo que puede. O sea, la cuestión es que cuando uno se levante por el día, pues que tenga presente el Señor. Eso es, oye, decir, pues hoy voy a ayunar hoy, voy a dar una limosna, voy a rezar más, voy a quitarme esto, voy a incomodarme en esto, voy a hacer este pequeño sacrificio, esta pequeña renuncia. Bueno, y cada uno en la medida de sus posibilidades. O sea, aquí no se trata de competiciones ni de, ni de nada, ¿no? Cada uno en la medida de lo posible. O sea, piensa en la mujer esta viuda eh, que el óvulo de la viuda, ¿no? Sí, Está en el templo, sí. que dio una pequeña cosa que no era nada. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿cuáles son los frutos de la conversión? A ver, los frutos de la conversión es primero la alegría, ¿no? La alegría, la paz y, y bueno, yo creo que también yo, por ejemplo, yo lo noto mucho en mí. Por ejemplo, un fruto de la conversión, de decir que el Señor me está ayudando un poco a convertirme un poquito, por ejemplo, es librarme de la pereza, ¿no? La pereza es un pecado que está como infravalorado. No sé cómo decir. Hay pecados que enseguida, la lujuria, la soberbia, sí, sí. La pereza dice, la pereza es un pecadillo. Pues no. Yo creo que la pereza, por ejemplo, a mí la cuaresma me ayuda mucho a combatir este demonio de la pereza. Por ejemplo, pues para levantarme más temprano de lo habitual, para poder rezar con tranquilidad y demás. Por ejemplo, eso es un fruto claro de conversión, ¿no? De combatir contra los pecados, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Los frutos del Espíritu que cita San Pablo serían el culmen de una conversión o son frutos que se van dando a lo largo de todo el año gracias a que hay pequeñas conversiones, como decías tú, porque estamos en cuaresma durante todo el año. Mira, yo las conversiones espectaculares no sé, no existen. Podríamos decir son una cosa rarísima, extrañísima. Lo que existe es tal vez un primer encuentro que te marque, que te selle, que constituye un memorial para ti, pero la conversión es algo pues diario y cuyos frutos se van notando muy poco a poco. O sea, en el fondo la conversión es un camino también, ¿no? Es como un embarazo. O sea, es como un embarazo. Cuando tú te acabas de quedar embarazado, o embarazada sería más bien, pues la mujer cuando queda encinta, pues al principio ni siquiera se da cuenta que está embarazada. O sea, aparentemente no se nota nada, ¿no? O sea, el que tiene un primer encuentro con el Señor, aparentemente en su vida sigue siendo el mismo golfo, sigue siendo el mismo, con sus mismos pecados, con sus mismas manías, con sus mismas cosas. Pero un buen día, pasado un tiempo, tal vez, pues dice, anda, pues me han insultado y no me he defendido. Pues eso es como si fuera una pequeña patadita de tu bebé,
¿sabes? Y dices, anda, pues parece que sí que el embarazo era verdad. Tú notas una pequeña patadita, ¿verdad? El bebé empieza a crecer dentro de ti. ¿Ese bebé cuál es? Es Jesucristo. Jesucristo que ha entrado en ti. Dicen que la palabra de Dios es como el esperma del Espíritu Santo, que Ujú. fecunda en ti una criatura nueva. Bueno, pues esa criatura tiene que ir desarrollándose poquito a poco, muy poco a poco, muy poco a poco. Al principio es apenas perceptible y poco a poco pues va creciendo en ti y se van dando algunos signos de conversión. Pero esto es algo poco a poco, necesita un tiempo, un camino. Lo que sería el tiempo de conversión eh, está ligado fundamentalmente a los tiempos que el propio pueblo de Israel tenían asignados para sus pasos dentro de la vida del pueblo. ¿Tú crees que esas cifras que son 40, 50 días, realmente en el fragor del mundo actual, de que vamos todos corriendo deprisa, nos calan o se pasan las semanas y la cuaresma ha pasado rauda y veloz y casi no te has enterado? ¿Te refieres a la gente que va a la iglesia, o sea, a los cristianos? Sí, 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 claro, claro. Bueno, pues habrá de todo, Eliseo, no sé. Es lo que te decía antes, ¿no? Pues hay cuaresmas que días se me han pasado los 40 días que ni me he enterado, ¿no? Uh-huh, Y en otras ocasiones no lo sé. uh-huh. Si el Señor te tuviera que conceder una conversión fulminante, ¿tú la querrías? Sí, claro, ¿por qué no? O sea, yo lo que quiero es convertirme, o que el Señor me convierta, mejor dicho, Es convertirse. decir, que Sí. no le tienes miedo a la conversión. A ver, esa es una buena pregunta. Esa pregunta es muy buena. ¿Tienes miedo a la conversión? Porque a veces... Yo en ocasiones le puedo tener miedo, sí, Raúl. sí, sí, yo te Soy entiendo. sincero. Yo te entiendo, yo te entiendo. Sí, sí, por eso ahora te entiendo la pregunta, si tuvieras una conversión fulminante. Es cierto, a veces yo mismo me guardo ciertas cosas que digo, mira, quiero que me cambies, pero esto no me lo toques. Mm, O sea, haz lo que quieras con mi vida, pero mm. esta parcela no me la toques, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues claro, pues es difícil, ¿no? Una conversión fulminante cuando tú no tienes una disposición a decir, mira, señor, esta es mi vida, haz con ella lo que quieras, darle la vuelta como un calcetín, si quieres, ¿no? Pero uno pues ya pues va teniendo sus apegos, sus ídolos, Sus pues a veces pequeñas costumbres, ¿no? sus afectos, ¿no? Mm. Sus afectividades también, los hijos, no sé, la familia. Hay tantas cosas pues que a veces las pones en un lugar por encima de Dios, ¿no? Te confieso que es así, ¿no? Por eso también esta es una lucha, ¿no? A veces necesitamos oír palabras fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el que no odia a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, por mí, pues no es digno de mí, ¿no? O sea, a veces es necesario esto, ¿no? Que te pongan la verdad delante de ti, porque a veces convertimos en Dios cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, a veces cosas importantes y a veces no tanto, pero a veces en el fondo convertir a Dios a tu mujer es algo gordo, porque tu mujer no es Dios, no te puede dar la vida, ¿no? Dentro del camino de la cuaresma, que estamos todos acompañados por nuestras familias, por nuestros hermanos en la fe, ¿cómo crees que podemos eh, ser ayuda, ser reflejo de Cristo para que ese camino de conversión sea posible? Pues mira, esta cuaresma no sé por qué, pero me está viniendo mucho una palabra de San Pablo, que dice que nuestra vida está oculta, unida con Cristo en Dios. O sea, Uh-huh. cómo podemos hacerlo? Pues teniendo una vida oculta. Cuando digo una vida oculta, es que si uno tiene una vida oculta, cuando digo una vida oculta es la que no te ve nadie. Uh-huh. Si tu vida oculta la dedicas al Señor, tu vida pública mostrarás al Señor. Lo que quiero decir es, igual que Jesucristo se retiraba al monte a orar y por la noche se iba a un descampado y se separaba de los demás, y ahí será su vida oculta, ¿no? Pero era necesaria para su vida pública el día después, para poder predicar, para poder pues hacer pues, milagros, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros hacer milagros? Pues teniendo una vida oculta. O sea, la calidad de esa vida oculta se reflejará después en la calidad de esa vida pública o de esa vida con los demás posteriormente. Entonces yo he visto que el Señor me llamaba pues precisamente a enfatizar esta vida oculta mía, ¿no?
que en el momento en el que ya no estoy en el trabajo, en el que no estoy de cara a la gente, cuando me retiro, estoy en mi cuarto, pues que aproveche ese tiempo para estar con el Señor, ¿no? Esa vida oculta. En muchas ocasiones, cuando vienen tiempos especiales dentro de la iglesia, pues yo me acuerdo de aquella frase que decía el cura de Ars, que le preguntaba a un labriego cuando iba a la adoración, que qué Ah, le decía, sí. y el cura de Ars, y el labriego le contestaba que él me mira y yo le miro, ¿no? Ujú. ¿Puede ser tan simple la oración y la presencia en Dios como para que Él te mira y tú le miras? Jo, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Esa anécdota que cuentas es preciosa y es tan cierta porque el Señor no necesita palabras. Es decir, esto lo decía también San Francisco de Asís. Que dice, ¿tú cómo evangelizas? Pues dice, más o menos decía como que solo hablo cuando callado no es suficiente. Es que no recuerdo cómo era la frase, pero bueno, quiero decir que las palabras con el Señor tampoco son muy necesarias. Mm. Y sobre todo, de esto hemos hablado tú y yo en algún otro capítulo, a veces en el silencio es donde más, o con el silencio es como más fácil es encontrarte con el Señor. Porque a veces, más que hablar, lo que necesitas es contemplar, escuchar en tu interior, porque Cristo vive dentro de ti. Entonces, tampoco hace falta hacer no sé, grandes cosas, ¿no? Para los que no se han atrevido todavía a hacer adoración, a hacer presencia eucarística, les diré que lo más impresionante que hay es precisamente lo que contaba el cura de Ars, que conforme haces adoración, tus palabras callan y simplemente con estar en presencia estás en el Señor, pero notas como dentro de ti hay algo que te aproxima a Él y te hace crecer. Es un misterio. Y eso yo creo que es lo que te da fuerza y te da alegría para volver otra vez a la adoración y estar allí, ¿no? ¿Tú, Raúl, crees que la adoración es un buen camino para este tiempo de Cuaresma y de hacer luz sin palabras? Sí, por supuesto, la adoración siempre es buena, ¿no? Está el Señor allí. El único requisito para la adoración es tener un poquito de fe, es decir, reconocer que es Cristo el que está allí. Porque claro, el que no tiene fe le dirás, vete ahí delante de esa cosa blanca redonda y dirá, ¿y este quién es? O sea, ¿qué es esto que estoy haciendo? Qué cosa más ridícula, ¿no? Bueno, pero en la medida que uno tenga cierta fe en que ahí está el Señor, pues es que mejor, ¿no? Qué mejor manera. En el silencio, allí con el Señor. El Señor en la contemplación hace ver cosas. Hace ver cosas que serían, como dices tú, es un misterio, a veces son inexplicables, ¿no? Pero es muy difícil que alguien cuando empieza la contemplación, cuando acaba la contemplación, se vaya de la misma manera. Muchas de sus preocupaciones, de sus angustias, pues se han serenado, se han esclarecido, se han iluminado, y eso es, desde luego, de estar en la presencia del Señor, que es luz. Bueno, Raúl, ¿quieres añadir algo más en este capítulo que ya cerramos de conversión? No, pues que a convertirse toca. O sea, que a la batalla, A la batalla. la conversión es una batalla. O sea, que nadie espere convertirse él mismo, por cierto, sino que el que convierte aquí es el Señor. O sea, no digas, me tengo que convertir, porque no te vas a convertir. O sea, tienes que pedir al Señor el don de la conversión. Sí, dejamos claro que el tiempo de Cuaresma y el camino de conversión no tiene nada que ver con un yogi o con un budista haciendo Eso sus es, meditaciones. eso es, eso es. Estamos en otra senda distinta. Otra onda, sí, sí. Bueno, pues cerramos con un Ave María para que la Virgen nos acompañe y nos proteja con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl, hasta la siguiente, que esperemos que sea antes de que finalice este tiempo de Cuaresma y sigamos dando y caminando en este momento tan especial que nos concede la Iglesia para que el Señor venga a nosotros y aumentemos en gracia y en luz. Feliz Cuaresma, Eliseo. Igual. Un abrazo. Otro. Y chao. Adiós. Chao, chao.